El aroma a romero fresco y mantequilla derretida invadió mi nariz como un insulto físico, una bofetada invisible que me hacía contraer el estómago vacío en espasmos de dolor agudo y constante. Me quedé en el umbral, agarrada a la fina madera para evitar que mis piernas temblorosas cedieran, observando el frenético ballet de la organización de esa cena que no era para mí. A los cristales tintineaban. La porcelana blanca se pulía hasta reflejar la codicia en los ojos de quienes la tocaban, y bandejas de comida, abundantes y coloridas, desfilaban ante mi vista, nublada por la hipoglucemia. Mi nuera, Patricia, dirigía esa orquesta de opulencia con la postura de un general tiránico, vestida de pura seda que contrastaba violentamente con mi desgastado vestido de algodón, demasiado grande para mi cuerpo, que se encogía día a día. El hambre no es solo vacío, es un ancla pesada que arrastra la dignidad al fondo del pozo, y en ese momento la necesidad biológica gritó más fuerte que mi orgullo herido. Reuní las últimas fuerzas que me quedaban en los huesos y di 2 pasos temblorosos hacia la luz de la cocina, extendiendo una mano huesuda y manchada por el tiempo hacia una cesta de pan artesanal recién salida del horno. Mi voz salió como un susurro ronco, casi el crujido de una bisagra vieja, mientras suplicaba: por favor, Patricia, solo un trozo de pan. Me siento mareada. El silencio que se instaló en la cocina fue instantáneo y gélido. Dejó de dar órdenes a los camareros y se volvió lentamente hacia mí, recorriendo mi figura de pies a cabeza, con un desprecio tan palpable que parecía clavarse en mi piel. Una sonrisa cruel, desprovista de humanidad, curvó sus labios perfectamente pintados de rojo. Se acercó a la cesta, cogió la baguette más caliente y dorada, la acercó a mi cara para que pudiera sentir su calor y el aroma fermentado, y luego, sin apartar la vista de la mía, se acercó al cubo de basura y dejó caer el pan sobre las migas y la tierra. Se me acercó y el aroma caro de su perfume francés ahogó el olor empalagoso y artificial de la comida mientras susurraba con una calma venenosa que me heló el alma. Hoy no vas a comer nada, no produces nada, solo cuestas dinero. Aprende tu lugar. Las palabras cayeron como pesadas piedras en mi pecho, robándome el poco aire que me quedaba. Antes de que pudiera procesar la crueldad de ese acto, sentí sus dedos, con uñas largas y afiladas, clavándose en mi delgado brazo con una fuerza innecesaria. Me arrastró por el pasillo de servicio, ignorando mis tropiezos y gemidos de dolor, y me empujó a la trastienda, un almacén húmedo y sin ventanas. La puerta se cerró de golpe con un golpe final, y el sonido de la llave girando en la cerradura resonó como una sentencia de muerte, dejándome en completa oscuridad, rodeada solo por el sonido de mi respiración agitada y la certeza de que el hambre, esa noche, sería mi única compañera. No hace mucho, mi nombre se pronunciaba con reverencia en esta ciudad, sinónimo de suntuosos banquetes y celebraciones inolvidables, pero ahora, sentado en el frío suelo de esta bodega, me doy cuenta de que mi caída comenzó en el instante exacto en que el corazón de mi hijo se paró. Ricardo era un hombre dulce pero pasivo, moldeado por mi madre sobreprotectora, quien, trágicamente, lo desarmó de por vida y lo entregó en bandeja de plata a los caprichos depredadores de Patricia. El día de su funeral, mientras yo estaba catatónico de dolor, cegado por un llanto incesante, ella no lloraba la pérdida de su esposo, estaba calculando el botín. Recuerdo su mano en mi hombro, un toque que en aquel momento confundí con consuelo, pero que hoy reconozco como el gesto de un carcelero probando las cadenas de su nuevo prisionero. Fue allí, ante el ataúd de la única persona que me amaba, que se decretó silenciosamente mi sentencia, transformándome de una matriarca respetada en una carga burocrática que necesitaba ser gestionada y, eventualmente, descartada. La usurpación fue gradual y quirúrgica, disfrazada de cuidado excesivo para una viuda afligida que supuestamente ya no podía administrar su propio imperio. En las semanas posteriores al funeral, Patricia colocó montones de documentos delante de mí, aprovechando mi agotamiento emocional y la niebla del dolor para recoger firmas que transfirieran el control de las cuentas bancarias, las propiedades y la administración del negocio de catering a su nombre. Es para que descanse, doña Alcira, ha trabajado demasiado, decía con ese tono dulce que ocultaba el veneno. Y yo, insensato y destrozado,
Creía que me apoyaba. Cuando la tinta se secó en los papeles, su máscara cayó al instante. El acceso a mis propias finanzas fue cortado con el pretexto de racionar gastos, y el dinero que había acumulado durante 50 años con el sudor de mi frente a hornos industriales, se convirtió en la única herramienta para financiar sus lujos y vanidad, para justificar el robo y mi aislamiento. Construyó una narrativa social perversa, presentándome ante el vecindario y viejos amigos de la familia como una mujer aquejada de una demencia galopante y agresiva. Desde lo alto de la escalera, la oía susurrar por teléfono con un arrepentimiento fingido y teatral, lamentando que ya no reconocía a nadie, que había olvidado apagar la estufa, o que tenía ataques de violencia imaginaria. Uno a uno, mis amigos dejaron de llamar, avergonzados por la mentira que había urdido, y a las pocas visitas que intentaban contactarme les impedían la entrada con la excusa de que estaba mal o teniendo un día difícil. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, una figura que todos creían perdida en la niebla de la senilidad, cuando en realidad mi mente permanecía aguda como un cuchillo de deshuesar, observando impotente la destrucción de mi reputación y mi libertad. El golpe final, y quizás el más doloroso, fue el destierro de mi santuario en la cocina industrial que construí en la parte trasera de la propiedad, el corazón palpitante de esta finca. Patricia cerró las puertas de ese lugar sagrado, alegando que una vieja temblorosa y sucia no tenía cabida entre ollas, sartenes y comida, insultando la higiene y la técnica que me convirtieron en una leyenda local. Ver la cocina cerrada, acumulando polvo, mientras ella contrataba servicios de catering mediocres y caros para sus eventos frívolos, me dolió más que el hambre física que ahora siento carcomiéndome el estómago. Ese espacio no era solo ladrillo y acero inoxidable, era donde tenía autoridad, donde era útil, donde existía. Al prohibirme cocinar, no solo me arrebató mi afición, sino que intentó matar mi alma, sin saber que es precisamente en esa cocina, en ese viejo horno que desprecia como chatarra, donde reside la clave de mi venganza y la ruina total de su arrogancia. Sentada en la oscuridad de esta habitación húmeda, me abrazo las rodillas en un inútil intento de conservar el calor que mi cuerpo demacrado ya no puede producir por sí solo. El suelo de parqué suelto huele a moho y abandono, un marcado contraste con el aroma a vainilla y caramelo que impregnaba mi ropa y mi pelo durante décadas. Cierro los ojos y por un instante, el hambre agonizante que me retuerce las entrañas da paso al recuerdo sensorial de mi vida anterior, el calor envolvente de las estufas industriales a todo vapor, el sonido rítmico de los cuchillos cortando verduras en tablas de cortar de madera maciza y la sinfonía de ollas de cobre chocando en un caos productivo. No era solo una cocinera, era una maestra de los sabores, una mujer que transformó la harina y los huevos en imperio y que ahora ha quedado reducida a un animal enjaulado, mendigando sobras en la casa cuyos ladrillos se pagaron con cada quemadura de aceite y cada callo que marcó estas manos temblorosas. Miro estas manos ahora, visibles solo a través de un rayo de luz que se filtra bajo la puerta, y veo el mapa de mi historia grabado en su piel flácida y manchada. No temblaron cuando firmé los cheques que compraron esta tierra, ni cuando cargué sacos de arroz de 50 kilos a la espalda porque los proveedores no me los entregaron. La fragilidad que muestro hoy es en parte consecuencia de la desnutrición impuesta, pero también es una armadura cuidadosamente forjada. He aprendido que, en esta casa, demostrar fuerza es una invitación a más sedación y castigo. Por lo tanto, dejo que Patricia vea solo el cascarón vacío, la anciana que babea y olvida nombres, mientras, en mi interior, mi mente revive cada detalle de mi viaje. La humillación de tener que fingir demencia para sobrevivir es un sabor amargo, peor que cualquier medicina, pero es el precio que pago para mantener los ojos abiertos y vigilantes sobre los bienes que ella intenta liquidar desesperadamente. La ironía del destino es cruel. A la cocina, que siempre había sido mi reino de generosidad y alimento, se convirtió en el escenario de mi tortura por la privación en recuerdo. Cuando compré ese horno industrial de hierro fundido, una monstruosidad de 500 kilos que Patricia llama una lata vieja y cancerígena, para mí era el corazón de la casa, un gigante de metal
que nunca fallaba, capaz de asar 10 jamones a la vez, con una precisión que ningún horno digital moderno alcanzará jamás. Fue allí, en ese objeto que ella desprecia por feo y pesado, donde decidí esconder lo que realmente importa. Patricia es una mujer de superficie, de apariencias pulidas, jamás se ensuciaría las uñas de gel para desmontar la parte trasera de un horno grasiento. Revolvió cajones, cajas fuertes y colchones en busca de la fortuna familiar, pero su orgullo le impidió mirar el lugar donde se realizaba el trabajo duro. Pero el dolor del hambre física palidece en comparación con el ansia de perdón que siento por mi hijo Ricardo. Aquí, en silencio forzado, converso con su fantasma, disculpándome por ser una madre que amó demasiado y preparó demasiado poco. Lo protegí tanto de las dificultades del mundo, le serví la vida en bandeja de plata, que lo hice incapaz de identificar al depredador que dormía a su lado. La culpa me corroe más que el ácido estomacal. Vi las señales de la avaricia de Patricia incluso antes de la boda, pero guardé silencio para no ser la suegra entrometida, creyendo que su amor la transformaría. Qué insensata fui. El amor de Ricardo fue solo el combustible que ella quemó para alimentar su propio ego, y ahora pago el precio de esta ceguera selectiva, viendo la destrucción de su legado a manos de la mujer que juró honrarlo. La privación de comida, sin embargo, tiene un efecto curioso en la mente humana. Al traspasar el dolor agudo y entrar el cuerpo en estado de alerta, emerge una claridad cristalina, casi alucinatoria. La grasa y el exceso embotan los sentidos, pero el hambre los agudiza como la cuchilla de un chef de sushi. Puedo oír los pasos de Patricia 2 pisos más arriba, distinguir el sonido de sus tacones golpeando el mármol, sabiendo exactamente si está ansiosa, irritada o triunfante. Sé que hoy es un día diferente simplemente por la vibración de las paredes y el ajetreo de los empleados que contrata y despide con la misma facilidad. Esta lucidez hambrienta me hizo comprender que no puedo morir aquí, marchitándome como un vegetal olvidado. La indignación, que una vez fue una llama vacilante, ahora arde con la intensidad del piloto de ese viejo horno, alimentándome con una energía que no proviene de calorías, sino de odio puro y destilado. Cada hora que paso aquí encerrada, escuchándola mentir por teléfono sobre mi salud, siento una transformación interna. La bondadosa doña Alshira, que creía en la redención y la paz familiar, muere lentamente, dando paso a una mujer fría y calculadora que no sabía que habitaba en mí. Empiezo a comprender que la justicia no cae del cielo. Hay que cocinarla a fuego lento, con paciencia y los ingredientes adecuados. Patricia cree haber ganado porque tiene las llaves y las tarjetas de crédito, pero olvidó que soy yo quien conoce los cimientos de esta casa. Ve la vejez como un defecto, una debilidad que explotar, ignorando que la edad trae la paciencia de los depredadores que saben esperar a que su presa se exponga. Me quitó el pan, pero sin darse cuenta me dio el tiempo y el silencio necesarios para planear mi última y más magnífica receta. Hoy, el olor que emana por debajo de la puerta no es solo a comida, es el olor de la oportunidad mezclado con el peligro. Oigo voces extrañas, risas fuertes, el tintineo de copas de cristal que compré en Europa hace 30 años. Es su compromiso. Va a celebrar su nueva vida sobre el cadáver de mi dignidad y el recuerdo borrado de mi hijo. Mi estómago se revuelve. Ya no por hambre, sino por la anticipación nerviosa. Siento que el ciclo se cierra. Si pretende usar mi cocina para sellar su brillante futuro, tendrá que enfrentarse a los fantasmas que habitan ese lugar. Yo, la anciana inútil, el gasto andante, estoy a punto de convertirme en el ingrediente más indigesto que jamás se haya visto obligada a tragar. El hambre duele, pero el deseo de ver caer su máscara es el único festín que me interesa ahora. En el rincón más oscuro y silencioso de la cocina industrial reposa el horno de la matriarca, una bestia dormida de hierro fundido y acero cepillado que pesa casi media tonelada. Patricia lo odia con una virulencia que roza la superstición, llamándolo un sarcófago sucio y obsoleto, sin comprender jamás que este coloso térmico es el único objeto de la casa que su codicia no pudo mover ni vender. Para ella, es un desorden que perjudica la estética minimalista que sueña con implementar. Para mí, es la bóveda más segura del mundo. Su compleja estructura
llena de cámaras de aislamiento y viejos conductos de ventilación. Guarda secretos de ingeniería que solo conoce quien ha pasado 40 años puliendo sus engranajes. Lo que Patricia ignora, en su arrogante ignorancia, es que el verdadero valor de esa cocina no reside en los electrodomésticos que subastó por una miseria, sino en el vacío estratégico que se esconde en las entrañas de ese monstruo metálico, un lugar donde el calor del fuego nunca llega si se sabe exactamente qué placa de hierro desatornillar. Durante las noches de insomnio de los últimos meses, cuando el hambre me mantenía despierta y la casa se sumía en un silencio sepulcral, me escabullía como una sombra en la cocina prohibida. Con manos temblorosas, pero guiada por una memoria muscular infalible, usaba un cuchillo de mantequilla robado para aflojar lentamente los tornillos oxidados de la parte inferior trasera del horno. Era un trabajo minucioso, insoportable para mis articulaciones inflamadas, pero necesario. Allí, en un compartimento forrado de fibra de vidrio y protegido de la cámara de combustión, no escondí joyas, oro ni fajos de billetes que se deprecian con el tiempo. Lo que yace allí es mucho más volátil y poderoso, en la escritura original de la mansión, el seguro de vida de $1 millón de mi hijo, y los documentos fundacionales de la empresa, documentos que prueban que Patricia no posee absolutamente nada más que la ropa que usa. Hurgó en colchones, arrancó fundas de sofás y derribó paredes buscando esa fortuna. Pero nunca tuvo la humildad de ensuciarse las manos de grasa para mirar dentro de la herramienta de trabajo de la suegra que desprecia. Pero el secreto no se trata solo de esconder papeles. Eso sería demasiado pasivo. Para la guerra que estoy librando, el misterio que he construido allí es una trampa visual, una bomba de relojería psicológica lista para detonar en el momento justo. Durante mis visitas nocturnas, además de ocultar los documentos reales, comencé a montar una escena macabra dentro de la cámara principal del horno, la que debía usarse para hornear. Coloqué rejillas y bandejas de una manera específica, creando capas que, bajo el intenso calor, reaccionarían de una manera no culinaria. Patricia cree que la cocina está muerta, desactivada, un museo polvoriento. No se da cuenta de que cada vez que entraba allí, no solo lamentaba el pasado, sino que preparaba el escenario para el futuro. El horno dejó de ser un instrumento para cocinar alimentos y se convirtió en un instrumento para cocinar la verdad, y la verdad, cuando se somete a la presión y la temperatura adecuadas, tiende a explotar en la cara de cualquiera que intente reprimirla. La tensión, sin embargo, aumentó drásticamente esta mañana cuando oí la voz estridente de Patricia resonando en las frías paredes de azulejos de la cocina. Acompañada por un chef de última hora, un joven arrogante que apenas sabía sostener un cuchillo, señaló mi horno sagrado. «Quiero algo rústico y auténtico para cenar esta noche», dijo, con ese tono de quien ha leído una revista de decoración y se cree experto. «Vamos a asar la pierna de cordero entera en este horno viejo. Al novio le encanta esa estética de cocina de la abuela. Le dará un encanto decadente a la velada». Se me paró el corazón por un segundo. Se me heló la sangre. Si encendían el horno sin supervisión, si encendían los potentes quemadores, sin que yo hiciera los ajustes finales, el calor podría destruir la capa protectora del escondite o, peor aún, revelar el contenido antes de tiempo, arruinando el clímax de mi venganza y entregándole los documentos. El destino, con su perverso sentido del humor, convirtió mi escondite en el centro de atención en la noche más importante de la vida de Patricia. Ordenó que solo se limpiara el exterior para conservar la pátina del tiempo y que el jamón se colocara dentro al caer la tarde. El peligro es inminente y palpable. El fuego que pretende usar para dorar la carne e impresionar a la adinerada familia del novio es el mismo fuego que podría consumir mi única oportunidad de justicia. Necesito actuar rápido. El horno, ese gigante silencioso que ha guardado mis secretos durante tanto tiempo, está a punto de ser violado. Siento una mezcla de pánico y adrenalina, porque sé que esta es mi única oportunidad. Si logro llegar antes de que enciendan el gas, puedo transformar ese jamón festivo en un banquete de horror que nadie en esa mesa olvidará jamás. La cuenta regresiva ha comenzado, marcada no por un reloj, sino por el latido errático de mi corazón hambriento. Las horas se arrastraban en aquella habitación oscura como una cadena oxidada que se abría paso a través de la carne viva, sin ventanas que marcaran el paso del sol. Mi tiempo se medía solo por los violentos espasmos de mi estómago vacío y el descenso gradual de mi temperatura corporal. El frío del suelo de cemento me penetraba los huesos, haciéndome castañetear los dientes
dientes a un ritmo incontrolable que intentaba sofocar, mordiéndome los labios hasta que percibí el sabor metálico de la sangre. La sed empezó a competir con el hambre, convirtiendo mi garganta en papel de lija seco, dificultando incluso tragar la escasa saliva. Allí, acurrucado en posición fetal, me sentía menos que humano, reducido a una masa de temblores y dolor, abandonado en el trastero de la casa que yo mismo había diseñado. La humillación de estar encerrado como un animal rabioso era peor que el dolor físico. Era la brutal confirmación de que, para Patricia, yo no era más que un desecho orgánico, a la espera de ser recogido. Entonces comenzó la tortura olfativa, una crueldad refinada que solo podía haber sido orquestada por el diablo o por alguien que conociera a fondo el alma de un cocinero. El aroma del adobo de pierna de cerdo empezó a filtrarse por la rendija de la puerta, una nube invisible y densa cargada de vino blanco, ajo machacado, romero fresco y pimienta negra. Para cualquier otra persona, solo sería el olor de la comida. Para mí, era una narración detallada de lo que sucedía en la cocina. Podía visualizar, con dolorosa claridad, la carne cruda siendo masajeada, los jugos mezclándose, la promesa de un sabor que nunca probaría a ese olor invadió mis fosas nasales y activó recuerdos gustativos que me hicieron la boca agua dolorosamente. Una respuesta biológica inútil que solo sirvió para acentuar el vacío corrosivo dentro de mí. Era como si estuviera cocinando mi propia cordura, usando mis agudos sentidos en mi contra. La puerta se abrió de golpe, hiriendo mis ojos tenuemente iluminados con la cruda luz del pasillo. Patricia entró, sosteniendo una copa de champán de cristal donde las burbujas subían perezosamente, doradas y gélidas. No traía plato, ni siquiera un vaso de agua. Se detuvo frente a mí, observando mi estado deplorable, con la fría curiosidad de quien examina un insecto moribundo. «Mírate», dijo, bebiendo el vino espumoso con un chasquido de lengua satisfecho. «Temblando, sucia. Es triste ver cómo la edad destruye la dignidad, ¿verdad, Alcira?» Anne se agachó, poniéndose a mi altura, y el olor del alcohol caro mezclado con su dulce perfume me provocó náuseas. Extendió la copa hacia mí, como para ofrecerme un sorbo, y cuando instintivamente moví la mano, retrocedió, riendo, un sonido seco y sombrío que resonó en las paredes desnudas de la habitación. «Ay no, querida suegra, el alcohol con el estómago vacío es veneno», susurró con un falso tono maternal, más cortante que cualquier insulto, y la comida tampoco te sentaría bien ahora mismo. Estás tan ebria, tan llena de resentimiento y vejez. El ayuno es la mejor cura. Limpia la mente, purifica el alma. Deberías agradecerme que cuide de tu salud espiritual. Se levantó, alisándose el impecable vestido, y me dio una patada suave en la pierna estirada, como para comprobar si seguía viva. Esta noche, mientras comemos ese maravilloso jamón, brindaré por tu salud. Desde aquí podrás oír la alegría de una casa viva, sin que el peso de tu morbosa presencia moleste a los invitados. Aprende a disfrutar del silencio, Alcira. Es lo único que te queda. Su crueldad no fue impulsiva, fue deliberada, saboreada como un plato gourmet. Antes de que se fuera, oí voces en el pasillo. Eran los camareros y el personal de apoyo del evento. Patricia, en una transición teatral instantánea, cambió de postura y tono de voz, gritando para que la oyeran. «No entren, por favor. Doña Alcira está teniendo uno de esos días difíciles. Se pone agresiva, tira comida contra la pared. Es mejor dejarla descansar en la oscuridad». El médico recomendó aislamiento sensorial. Quise gritar, negarlo, levantarme y luchar, pero la debilidad física era un ancla demasiado pesada. Mis protestas murieron en mi garganta, saliendo solo como un gemido ronco que, trágicamente, debió sonar exactamente como los delirios de una mente senil. Ella usó mi propia fragilidad como cemento para construir el muro de mentiras que me rodeaba. Validando ante testigos la locura que inventó para mí Anne, la puerta no se cerró de inmediato. Patricia se detuvo en el umbral para darle una última orden al incompetente chef que pasaba con la enorme bandeja para asar con la pierna de cerdo. «Ponlo en el horno viejo, el grande de hierro fundido», ordenó, señalando la cocina. «No hace falta limpiar el interior. Quiero que la corteza absorba el sabor ahumado. Ponlo al máximo en quiero esta carne lista y servida a las 9 en punto». El corazón me dio un vuelco. «No hace falta limpiar el interior». La frase resonó en mi mente como una alarma de incendios. Si encendían el horno ahora, con la llama alta, sin revisar el doble fondo, el intenso calor no solo quemaría la carne, derretiría el escudo térmico,
incineraría los papeles, o peor aún, provocaría un incendio químico con los materiales que usé para montar la trampa visual. La puerta se cerró de golpe y la llave giró en la cerradura, pero esta vez el sonido no era de prisión, sino de una urgencia mortal. El clic del metal sonó diferente, quizás apresurado, quizás incompleto. Sabía que tenía minutos, quizá una hora, antes de que el calor dentro de ese horno alcanzara un punto sin retorno. El hambre y el dolor se volvieron irrelevantes ante la catástrofe inminente. Si ese horno se encendía con mis secretos dentro, mi vida, el legado de mi hijo y mi única oportunidad de justicia quedarían reducidos a cenizas irreconocibles. La adrenalina, la última reserva de energía en un cuerpo moribundo, inundó mis venas. Ya no podía ser la anciana temblorosa, necesitaba ser la Alcira que cargaba sacos de harina, la Alcira que no aceptaba un no por respuesta. Necesitaba salir de allí, y tenía que ser ya. El silencio del pasillo no lo rompía el taconeo autoritario de Patricia, sino el suave roce de unas zapatillas de goma que conocía tan bien como el latido de mi propio corazón. El pomo giró despacio, casi a regañadientes, y la corpulenta figura de Marta, nuestra antigua ama de llaves, entró sigilosamente en la habitación, trayendo consigo el reconfortante olor a lejía y sudor honesto. Marta era la invisibilidad personificada en aquella casa. Patricia la trataba como a un mueble, incapaz de ver la férrea lealtad que ardía en aquellos ojos cansados. No dijo ni una palabra, sabiendo que las paredes oían, solo se arrodilló a mi lado con temblorosa urgencia. De dentro de su delantal, sacó una servilleta de tela enrollada, tibia y húmeda. Al abrirla, encontré 2 buñuelos aplastados y un trozo de queso, restos que debía de haber rescatado de la basura o de su propia boca para llevárselos a la vieja loca del cuarto de atrás. Comí con la voracidad de un animal, ignorando la etiqueta que me había regido toda la vida. El azúcar y la canela explotaron en mi boca como fuegos artificiales, enviando oleadas de glucosa a mi cerebro voraz. Mientras tragaba sin masticar bien, sintiendo la comida desgarrarme la garganta seca, agarré la muñeca de Marta con una fuerza que la sobresaltó. El destornillador, Marta Nel del mango amarillo, del cajón de las herramientas de jardín. ¿Lo conseguiste? ¿Lo conseguiste? Susurré, con la voz ronca por las migas y la desesperación. Ella sintió frenéticamente con los ojos llenos de miedo y deslizó la fría y pesada herramienta en mi mano. El metal helado contra mi piel febril era más vigorizante que la comida. Ese objeto no era solo una herramienta, era el cetro de mi poder, lo único capaz de desentrañar las profundidades de mi secreto y darle la vuelta a la tortilla al tirano que nos oprimía. Mientras Marta vigilaba la puerta, un sonido proveniente del recibidor me heló la sangre y, al mismo tiempo, encendió una llama de esperanza. Era una voz profunda, de barítono y mesurada, inconfundible en el doctor Cunha, el antiguo abogado de la familia, jubilado desde hacía años, pero que mantenía una lealtad inquebrantable a la memoria de mi difunto esposo. Patricia debió haberlo invitado por pura convención social o para mostrar su benevolencia al incluir a viejos amigos, sin imaginar que le estaba abriendo la puerta al ejecutor de su sentencia. Su presencia en la casa lo cambió todo. Era el tutor legal, el testigo público que necesitaba. Si lograba desenmascarar la farsa, él sabría qué hacer con los papeles. Saber que estaba bajo el mismo techo, respirando el mismo aire contaminado de mentiras, me dio el último coraje que necesitaba para levantarme de ese suelo inmundo. Vamos, doña Alcira, están todos en el salón principal recibiendo al rico novio. La cocina de servicio lleva 5 minutos vacía. El chef salió a fumar, susurró Marta, ayudándome a levantarme. Me temblaban las piernas, protestando contra el peso de mi propio cuerpo, pero la determinación era un corsé de hierro que me mantenía en pie. Abracé a Marta rápidamente, transmitiéndole toda la gratitud que las palabras no podían expresar, y me lancé al pasillo. La casa vibraba, latiendo con la música suave y las risas artificiales de la élite local. Me movía entre las sombras, como un intruso en mi propia residencia, usando las columnas y los muebles altos como escudos. A cada paso, el destornillador pesaba en el bolsillo de mi vestido, golpeando mi delgado muslo como un recordatorio constante de la misión suicida que estaba a punto de emprender. Llegué a la puerta batiente de la cocina industrial y miré a través del cristal grasiento. La habitación estaba bañada por una tenue luz anaranjada, el aire impregnado del fuerte olor a especias y gas.
El horno, mi viejo gigante de hierro, dominaba el fondo de la habitación como un ídolo pagano a la espera de ser sacrificado. El jamón crudo ya estaba en la encimera de al lado, reluciente de aceite de oliva, listo para ser introducido en la cámara. Tenía minutos. Entré, sintiendo el suelo frío bajo mis pies descalzos. Había dejado los zapatos en el dormitorio para no hacer ruido. La cocina, que antaño había sido mi escenario de gloria, ahora parecía la escena de un crimen a punto de estallar. El silencio solo lo rompía el zumbido del frigorífico y mi respiración jadeante. Avancé hacia el horno, ignorando el dolor en las articulaciones, y me agaché ante el panel trasero inferior, donde el hollín y los años de grasa formaban un camuflaje perfecto para los tornillos que necesitaba aflojar. Con manos temblorosas, inserté el destornillador en la primera ranura. El tornillo estaba rígido, atascado por el tiempo y el calor, resistiéndose como si quisiera proteger el secreto interior. Me esforcé, mordiéndome el labio hasta que sangró para no gritar de dolor cuando la artritis se quejó en mis muñecas. El tornillo cedió con un chasquido seco que sonó como un disparo en aquella cocina silenciosa. 1 a 1. Solté los cierres, dejando al descubierto la cavidad secreta con aislamiento térmico. Allí estaban la caja metálica que contenía las copias y la placa grabada, pero no iba a sacar nada. El plan no era salvar los documentos del fuego, sino usar el fuego para revelarlos. Lo que necesitaba hacer era modificar la distribución interna, retirar la barrera aislante adicional que había instalado meses atrás y colocar la carga de forma que el calor de la cocción del jamón no destruyera el metal, sino que carbonizara la capa superficial de papel falso que había preparado para crear el humo negro y el olor a químicos. Trabajé con la precisión de un cirujano y la prisa de un ladrón. Saqué del bolsillo pequeños frascos que había robado y escondido semanas antes en trozos de cera vieja, un poco de aceite de motor que encontré en el garage y puñados de hierbas secas y podridas. Extendí esta mezcla impía alrededor de la caja metálica, en la base, donde el calor sería más intenso. Cuando el horno estuviera encendido, no olería a carne asada, olería a ruina, algo malo, a una catástrofe industrial. Volví a colocar la placa metálica, apreté los tornillos lo justo para que no se cayeran y me levanté, mareado y sudoroso. Miré el jamón en la encimera. Con la punta del destornillador, corté profundamente la carne cruda, ocultando el corte bajo la capa de grasa, un mensaje que solo se revelaría cuando la carne se encogiera con el calor. Estaba hecho. La trampa estaba tendida y el chef regresaba. Necesitaba desaparecer de nuevo entre las sombras antes de que el primer acto de mi venganza comenzara a cocinarse. Oculto tras la pesada cortina del pasillo de servicio, con el cuerpo pegado a la fría y polvorienta pared, me convertí en un espectador invisible del caos que yo mismo había orquestado. El sonido del gas ardiendo en la cocina parecía el rugido de una bestia despertada, un zumbido profundo y constante que hacía vibrar ligeramente el suelo bajo mis pies, descalzos. Mi corazón latía frenéticamente, doliendo contra mis costillas, una mezcla de pavor al ser descubierto y una oscura euforia al ver el plan en marcha. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo dentro. El calor penetraba las capas de aislamiento, derretía la cera, calentaba el aceite de motor y comenzaba a quemar las hierbas podridas. Ya no era solo un horno asando carne, era un reactor químico que transformaba mi dolor y mi rabia en una atmósfera irrespirable que minuto a minuto comenzaba a invadir la impecable fiesta de Patricia. La primera señal no fue visual, sino olfativa. Una invasión silenciosa e insidiosa que desafiaba la lógica de aquel ambiente lujoso. Comenzó sutilmente, colándose por debajo de las puertas y mezclándose con los perfumes franceses de los invitados a un olor penetrante, ligeramente dulce, pero nauseabundo, como a plástico quemado envuelto en grasa vieja. Vi, a través de la rendija de la cortina, la nariz respingada de una dama de la alta sociedad contraerse, con disgusto, agitando su abanico frenéticamente en un inútil intento de ahuyentar el olor. No olía a jamón asado ni a especias rústicas, olía a fuego en un archivo muerto, a un pasado exhumado e incinerado. Era el olor de la verdad, y la verdad tiene un olor que la hipocresía y las flores caras no pueden disimular, por mucho que lo intenten. El contraste entre la suave música clásica y aquel hedor industrial creaba una disonancia que dejaba a todos visiblemente incómodos.
Patricia, al percibir el cambio de ambiente, empezó a perder la fría compostura que la caracterizaba. La vi circular entre los invitados, con la sonrisa congelada y la mirada nerviosa, dirigiéndose a la cocina. Es una técnica de ahumado antigua y muy exclusiva. La oí mentirle al novio, subiendo la voz una octava de lo normal, delatando el pánico que empezaba a aflorarle a la garganta. Usamos maderas tratadas y especias raras. El aroma es realmente intenso, forma parte de la experiencia sensorial. Intentaba vender el hedor a basura quemada como alta cocina, subestimando, como siempre, la inteligencia ajena, pero vi el sudor brillando en su frente, traspasando su maquillaje perfecto. Sabía que algo andaba mal, pero su arrogancia le impidió entrar en la cocina a comprobarlo. Prefirió mantener la mentira hasta el último segundo antes que admitir un error ante su nuevo éxito financiero. El doctor Cuna, sin embargo, no parecía convencido. El viejo abogado, sentado en un sillón de cuero con un vaso de whisky intacto en la mano, olfateaba el aire con expresión de sabueso. No miraba a Patricia, miraba el pasillo donde me escondía y por un terrible instante creí haberme visto, pero su mirada me recorrió y se posó en la puerta de la cocina. Conocía esa casa, conocía los olores de mi comida, y sabía que lo que impregnaba el aire no era obra de Alzira. Había tensión en sus hombros, una silenciosa disposición. Estaba allí como un observador pasivo, pero sentí que estaba reconstruyendo mentalmente el rompecabezas, conectando el aislamiento de la vieja loca, con ese olor a sabotaje y desastre inminente. Él era la pieza que faltaba para validar mi relato cuando llegara el momento. Empezó a elevarse humo, volutas grises y aceitosas que danzaban bajo las lámparas de araña de cristal, creando una neblina fantasmal en el salón. El chef contratado salió de la cocina tosiendo, con los ojos enrojecidos, intentando hacerle un gesto a Patricia, pero ella lo ignoró con un breve saludo, negándose a dejar que la realidad le arruinara su momento de gloria. El adinerado novio, un hombre refinado e impaciente, comentó en voz alta: «El olor es tan peculiar, muy fuerte. Espero que el sabor compense esta recepción olfativa». La frase sonó como un ultimátum. La presión sobre Patricia era ahora un yunque físico. Necesitaba servir esa cena. Necesitaba demostrar que era la dueña de la casa, la anfitriona perfecta, la heredera competente. La trampa no solo estaba en el horno, sino en su propia vanidad. Entonces llegó la decisión fatal. Patricia, en un acto de desesperada bravuconería, aplaudió, atrayendo la atención de todos. «Queridos, la espera ha terminado. El plato principal está en su punto. Quiero invitarlos a todos a la cocina para presenciar la retirada del asado. Celebremos la tradición de esta casa, donde todo se hace con autenticidad». Casi me atraganté con la ironía. Estaba invitando al público a su propio cadalso. Caminó hacia la cocina con paso firme, encabezando la procesión de invitados curiosos y hambrientos. Me encogí aún más en la sombra, conteniendo la respiración. El olor era ahora insoportable, una mezcla de carne, cera y papel carbonizado que me picaba los ojos. El escenario estaba listo, el público en su lugar, y la cortina de hierro del horno estaba a punto de levantarse para el acto final de esta tragedia griega doméstica. Seguí la procesión fúnebre de invitados hacia la cocina como un espectro vengativo, deslizándome por los oscuros bordes del pasillo. Mientras marchaban hacia el centro del escenario iluminado, el humo ya formaba una barrera física, una neblina grasienta que manchaba trajes de lino y vestidos de seda, provocando que la élite de la ciudad tosiera en pañuelos bordados con monogramas. Era una visión grotesca y satisfactoria a la opulencia obligada a tragarse el hollín de la realidad. Patricia abrió el camino, intentando abanicar el aire con las manos como si pudiera disipar la catástrofe con gestos imperiosos, pero a cada paso su postura majestuosa se desmoronaba un poco más. Vi su espalda tensa, los músculos de su cuello rígidos, y supe que, por dentro, gritaba. La cocina, que había despreciado e intentado borrar, ahora se imponía, exigiendo ser vista y olida, cobrando el precio de años de abandono y falta de respeto por la obra que había erigido esos muros.
Al entrar en la habitación, el choque térmico y olfativo fue violento. El calor emanaba del horno en oleadas visibles, distorsionando el aire, cargado de un insoportable olor a químicos y carne quemada. Patricia se detuvo frente al horno, volviéndose hacia los invitados con una sonrisa que rozaba la locura, mostrando los dientes en un intento desesperado por normalizar lo inaceptable. Ya verán, dijo, con la voz temblorosa luchando contra el sonido del extractor de aire, incapaz de absorber el humo. Es un método rústico. La apariencia es tosca, pero el sabor es divino. No les hablaba a ellos, sino a sí misma, intentando convencer al universo de que alterara la realidad a su favor. Yo, escondida tras una pila de cajas de bebidas en el rincón oscuro, sentí una calma gélida apoderarse de mí. El hambre física había desaparecido por completo, sustituida por una saciedad anticipada, la certeza de que el alimento que recibiría esa noche sería el de la justicia. Mientras observaba la mano de Patricia suspendida sobre el asa de hierro caliente del horno, mi mente vagó hacia lo que realmente ardía en mi interior. No eran solo papeles. Al azar durante las noches que forjé esa trampa, había colocado fotocopias de todos los documentos que me obligó a firmar bajo coacción, mezcladas con viejas cartas que escribió a sus amantes mientras mi hijo aún vivía, papeles que encontré en su basura meses atrás. Lo que ardía allí, alimentando el humo negro, era la prueba física de su traición y mi sumisión forzada. Estaba quemando la legitimidad de su reinado. Los documentos originales, la escritura de cambio y la póliza de seguro que garantizaba el futuro de la casa estaban a salvo, lejos del fuego, cosidos al forro del viejo abrigo que el doctor Conja sostenía en su brazo, que le había dado en un intercambio rápido y silencioso meses antes, durante una visita que Patricia consideró inofensiva. El recuerdo de mi hijo Ricardo me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago en ese momento. Lo recordé de niño, sentado en la encimera de esa misma cocina, balanceando las piernas mientras esperaba que sacara un pastel del horno. Amaba ese lugar. Amaba el olor a comida y la seguridad. Patricia no solo mató a su madre en vida, profanó el santuario de su infancia, transformando la calidez del afecto en el hielo de la codicia. Miré el horno y casi le pedí disculpas al metal por usarlo como arma, pero sentí que, si las cosas inanimadas tuvieran alma, ese gigante de hierro vibraría en sintonía. Él, que había alimentado a generaciones, ahora estaba a punto de vomitar la verdad sobre el usurpador. El dolor de perder a mi hijo se transformó en combustible. Yo no estaba allí solo para reclamar una casa, sino para limpiar su memoria de la mancha que fue su matrimonio con esa mujer. El doctor Cunha dio un paso al frente, separándose del grupo de invitados que instintivamente retrocedieron ante el calor. No tosió ni se tapó la nariz. Sus ojos, viejos y astutos, estaban fijos en el horno, y luego, por un breve instante, recorrieron la sombra donde yo estaba. Vio un leve asentimiento, imperceptible para los demás. Confirmó nuestra silenciosa alianza. Sabía que el espectáculo estaba a punto de comenzar y se posicionó estratégicamente para amortiguar la caída o presenciar el crimen. Su presencia allí era la validación legal de mi cordura. Patricia podía gritarle a todo el mundo que estaba loco, pero ante la ley, representada por ese hombre, sus histéricas narraciones no tendrían ningún valor. La tensión en la sala era palpable, eléctrica. Una banda elástica estirada al límite, a punto de estallar en la cara. ¡De todos! ¡Vamos!, gritó Patricia, agarrando un paño de cocina limpio para protegerse la mano del calor del mango de hierro. El gesto fue dramático, teatral. Los invitados contuvieron la respiración, una mezcla de morbosa curiosidad y horror. El adinerado novio retrocedió un paso, protegiendo sus zapatos italianos. El silencio que invadió la cocina fue sepulcral, roto solo por el crujido del metal al expandirse y el zumbido del fuego. Cerré los ojos un segundo, visualizando la escena que había preparado en la caja reluciente, la carne profanada, el mensaje. Cuando volví a abrir los ojos, Patricia tiró de la pesada palanca. El crujido de las bisagras resonó como el grito de un monstruo desatado. La puerta se abrió y el humo, contenido bajo presión, explotó hacia afuera, envolviendo a Patricia y revelando el oscuro corazón del misterio. El tiempo se detuvo. La hora del juicio había llegado. La puerta del horno se abrió de golpe con un golpe metálico, y lo que siguió no fue el aroma de un festín, sino la erupción de un infierno privado. Una nube densa, negra y aceitosa, alimentada por aceite de motor
y cera ardiendo. Salió despedida con violencia, golpeando a Patricia de lleno en la cara. Se tambaleó hacia atrás, tosiendo convulsivamente, mientras el hollín manchaba al instante su vestido de seda blanca y se pegaba a su piel sudorosa, transformándola en una grotesca caricatura de minero. Los invitados gritaban y retrocedían presas del pánico, cubriéndose el rostro, mientras la alarma de incendios de la casa, finalmente activada por la densidad del humo, comenzaba a aullar, añadiendo una ensordecedora banda sonora de caos a la escena. La cocina, antaño escenario de pretensiones sociales, se había convertido en una cámara de los horrores irrespirable, donde la elegancia era brutalmente sofocada por la sucia y tóxica realidad que yo había preparado. Al disiparse la primera bocanada de humo hacia el alto techo, el interior del horno se reveló bajo la intensa luz de las lámparas fluorescentes. No había jamón dorado y suculento. Lo que yacía en la rejilla central era una visión sacada de una pesadilla. La carne estaba allí, pero gris, marchita y deformada por el calor químico, rodeada de charcos de líquido negro burbujeante. Pero lo que les robaba el aire a todos no era la comida en mal estado, sino lo que yacía junto a ella. La caja metálica que había escondido relucía, incandescente por el calor, con la tapa abierta de par en par. Dentro, montones de papeles, copias fieles de todo lo que ella apreciaba, se habían convertido en cenizas negras que flotaban como copos de nieve muerta, danzando en la corriente de aire caliente, desintegrándose ante los ojos abiertos de Patricia. Patricia, con los ojos llenos de humo y horror, se acercó al horno, ignorando el calor que le quemaba las pestañas. Reconoció los encabezados medio quemados de los documentos: escritura, póliza, poder pleno. La comprensión la impactó como un rayo. Vio su herencia, su futuro, sus apartamentos de lujo y su libertad financiera transformados en cenizas. En un acto frenético, extendió la mano para intentar rescatar las cenizas, pero el calor la repelió. Fue entonces cuando la luz cayó sobre la placa metálica fijada al fondo de la caja, la que el fuego no pudo destruir. Las letras grabadas brillaron con una claridad acusadora: propiedad donada en su totalidad a la beneficencia, USUFRUCT o vitalicio de ALZ, IR Amén. La frase era una orden de desalojo grabada en acero, irrevocable y eterna. Junto a la caja, la carne profanada revelaba el toque final de mi venganza. Al contraerse las fibras musculares por el calor, los cortes que había hecho con el destornillador se abrieron como heridas profundas, haciendo legible el mensaje para cualquiera con el valor de mirar. Grabado en la piel del cerdo, tosco y brutal, decía: la avaricia mata. El adinerado novio, que hasta entonces había mantenido una postura de refinada sorpresa, se acercó, leyó la inscripción y miró a Patricia con profundo asco. Ya no veía a la sofisticada mujer que lo había seducido. Veía a una estafadora, una mujer que servía basura y mentira, rodeada de documentos de ruina financiera. Se limpió una mota de hollín del traje, le dio la espalda en un gesto de absoluto desprecio y echó a andar hacia la salida sin decir una sola palabra. El mundo de Patricia se derrumbó a cámara lenta. El sonido de los pasos de su prometido, alejándose, era el sonido de su futuro, escapándose. Miró el horno, las cenizas de lo que creía su fortuna, a los invitados que la observaban como si fuera un animal enfermo, y su mente simplemente se quebró. La presión de la humillación pública, sumada a la absoluta pérdida material, fue demasiado para su cuerpo. Sus rodillas se doblaron, no con gracia, sino con el peso muerto de quien ha perdido el alma. Intentó agarrarse a la encimera, tirando un plato de porcelana que se hizo añicos en el suelo y se desplomó sobre los fragmentos, desmayándose entre el hollín y los restos de su propia fiesta fallida. Allí, caída y sucia, finalmente pareció pequeña, insignificante ante la magnitud de la casa que había intentado robar. El silencio que siguió al golpe sordo de su caída fue denso, roto solo por el zumbido del horno aún encendido. Fue en este vacío de poder que decidí actuar. Emergí de las sombras del pasillo, no gateando, sino caminando. La adrenalina y la victoria enderezaron mi columna, borraron el dolor de la artritis y devolvieron la firmeza a mis pasos. Ya no era la anciana temblorosa de la trastienda, era la dueña de aquella cocina. Entré en la habitación iluminada, ignorando con mis pies descalzos los fragmentos de porcelana en el suelo, y caminé hacia el horno, con un movimiento preciso y familiar. Giré las perillas, cerrando el paso del gas. El rugido del fuego cesó, devolviendo la paz a mi santuario. El doctor Kanja
que lo observaba todo con la satisfacción de un juez que acaba de ver que se hace justicia, dio un paso al frente y me tendió la mano. La acepté, no como un apoyo para evitar caer, sino como un saludo entre iguales. Los invitados, atónitos, miraron a Patricia, inconsciente, y luego, a Mia, la mujer que todos creían loca y moribunda, ahora allí de pie, erguida, con el rostro manchado de hollín, pero con los ojos brillando con una terrible lucidez. No necesité gritar. Mi presencia, sólida e inquebrantable en el centro de mi cocina, hablaba más fuerte que cualquier discurso. Los miré a cada uno, sosteniendo su mirada hasta que bajaron la cabeza, avergonzados por haber creído sus mentiras. Caminé hacia el cuerpo sin vida de mi nuera y la miré sin piedad, con solo una frialdad quirúrgica. Quería que fuera un fantasma en mi propia casa, y ahora, el único fantasma allí era su ambición, muerta y sepultada bajo cenizas y vergüenza. Me volví hacia el grupo restante, mi voz clara y firme, resonando en las paredes de azulejos que albergaban mis recuerdos. Se acabó la cena, anuncié, con la autoridad de quien había expulsado a los mercaderes del templo. Salgan de mi casa, Anne, y llévense la basura. Señalé la puerta, y nadie se atrevió a cuestionarlo. La jerarquía natural se había restaurado. La reina había vuelto al trono, y el usurpador yacía a sus pies. Cuando Patricia finalmente abrió los ojos, aún aturdida en el sucio suelo de la cocina, no encontró la compasión de una familia, sino la frialdad burocrática del doctor Cunha, que se cernía sobre ella como un buitre de la ley. En sus manos no sostenía cenizas, sino un maletín de cuero intacto y pulido, sacado del interior de su chaqueta. Con voz serena y devastadora, explicó lo que mi nuera, en su ceguera codiciosa, jamás pudo prever. Anne, lo que ardía en el horno eran solo fotocopias y papeles sin valor legal, una cortina de humo para purgar el mal de aquella casa. Los originales, la donación irrevocable de la propiedad y los fondos de inversión estaban a salvo, firmados y notariados semanas antes, transfiriendo todo a mí, nombre con cláusulas de protección a prueba de balas. Ver su expresión cambiar del alivio momentáneo al horror absoluto al darse cuenta de que la fortuna existía. Estaba intacta, pero era intocable para ella. Fue la primera comida completa que mi alma había tenido en meses. Ella no había perdido el dinero en el incendio. Ella lo había perdido debido a su propia indignidad moral. El desalojo se produjo sin gritos ni escándalos. Fue el pesado silencio de lo inevitable. Sin prometido, que había huido a la primera señal de fraude y bancarrota, y sin derecho a un techo. Patricia quedó reducida a la insignificancia que siempre había intentado proyectar sobre mí al había arrastrar su maleta de diseño por la grava de la entrada, con el sonido de las ruedas resonando como un grito irritante en la fría noche. Intentó mirar atrás una última vez, quizá con la esperanza de que su antigua buena chica y sumisión pareciera perdonarla, pero solo encontró la enorme puerta de roble cerrándose en sus narices, cerrada con la llave que ahora reposaba, pesada y cálida, en mi bolsillo. En ese momento la justicia poética fue completa en ella, que me había encerrado y me había privado de sustento. Ahora estaba fuera, enfrentando el hambre del mundo real, sin el escudo de mi dinero, condenada a vivir con la única compañía que merecía en el vacío de su propia arrogancia. Regresé a la cocina, ahora silenciosa y vacía, y la escena de destrucción no me entristeció, sino que me dio una extraña sensación de limpieza con las manos aún sucias de hollín. Recogí el pan que Marta había dejado en la encimera horas antes, el mismo tipo de pan que me habían negado esa mañana. Me senté en un taburete alto, con los pies colgando ligeramente, y mordí la miga blanda. El sabor no era solo a harina y levadura, sabía a soberanía, a territorio recuperado. Cada bocado aflojaba un nudo en mi estómago y garganta. Ya no era la viuda frágil, la madre doliente o la anciana senil. Era Alcira, la superviviente, la mujer, que había cocinado su propia libertad usando el fuego que habían intentado usar para destruirla. La casa, antaño un mausoleo de ecos hostiles, ahora parecía respirar conmigo. Las paredes se relajaban, como si también se hubieran librado de un parásito. La transformación que sentí no fue solo el regreso de la autoridad, sino el nacimiento de un nuevo propósito. Miré el horno, las quemaduras en el techo, y supe que no podía volver a vivir como antes, cocinando para fantasmas. El dolor que sufrí, el hambre que sentí, no podían ser en vano. Allí, en la soledad de mi victoria, decidí que la placa de metal que forjé no sería solo un decorado dramático, sino una profecía. Esta casa ya no serviría a la vanidad de una sola familia. Sería un santuario. Transformaría cada habitación vacía,
cada salón lujoso en un refugio para los ancianos que, como yo, habían sido desechados por sus familias, olvidados como cargaos improductivaos. Usaría mi fortuna y mi talento no para acumular, sino para nutrir. La casa de Alzera no sería un triste asilo, sino un banquete de dignidad, donde nadie escucharía jamás que no merece comer. Mi venganza contra Patricia fue arrebatárselo todo. Mi venganza por la muerte de mi hijo sería entregar todo de mí a los demás. En los días siguientes, mi primera tarea fue limpiar el hollín que cubría mi cocina, una actividad que realicé con la devoción de quien purifica un altar profanado. Froté cada azulejo, cada centímetro de acero inoxidable, eliminando la grasa negra que la avaricia de Patricia había incrustado en las paredes. Con cada mancha que desaparecía bajo la esponja y el jabón, sentía que también eliminaba los rastros de su presencia tóxica en mi vida. El acre olor a quemado fue reemplazado gradualmente por el fresco aroma a lavanda y, más tarde, por el sagrado olor a pan recién horneado. Pan de verdad, hecho con paciencia y amor, no con prisas ni vanidad. El sol ahora entra a raudales por las ventanas que ella mantenía cerradas con pesadas cortinas, iluminando el polvo de harina que vuelve a bailar en el aire, ya no como suciedad, sino como la señal vital de que el corazón de esta casa ha vuelto a latir al ritmo adecuado. Casa de Alzira no nació de un proyecto arquitectónico, sino de la urgente necesidad de resignificar el sufrimiento. Miro la larga mesa que instalé en el antiguo salón de baile y no veo asientos vacíos. Veo el futuro lleno de rostros marcados por el tiempo, personas que, como yo, fueron descartadas por una sociedad que idolatra la juventud y desprecia la experiencia. Aquí, la vejez no será sinónimo de inutilidad ni de carga. Cada anciano que cruce esa puerta será recibido no como un paciente, sino como un invitado de honor en un banquete eterno. Usé la fortuna recuperada para asegurar que nunca faltaran los mejores ingredientes, las sábanas más suaves, la atención más digna. Mi venganza contra el olvido es la memoria viva que construiremos aquí, plato a plato, historia a historia, transformando la soledad en comunión alrededor del fuego que calienta sin quemar. Pienso mucho en Ricardo mientras pelo verduras en las mañanas tranquilas. Durante mucho tiempo, cargué con la culpa de criar a un hijo incapaz de defenderse, creyendo que su muerte sería el fin de todo. Hoy entiendo que él fue el eslabón necesario para esta transformación. Si no se hubiera ido, nunca habría conocido el verdadero ser de Patricia, nunca habría llegado al límite de mi resistencia, ni habría descubierto la fuerza volcánica que residía en mí. El dolor de su pérdida fue la amarga levadura que alimentó mi valentía. Siento que de alguna manera, al cuidar a estos desconocidos que llegarán, estoy terminando de criar a mi hijo, ofreciéndole al mundo el cuidado que no pude brindarle en sus últimos días. Ya no es un fantasma que me persigue con la culpa, sino el ángel silencioso que bendice cada comida servida en esta nueva etapa. El hambre, aprendí a las malas, es una maestra incansable. Enseña el valor de una migaja, la dulzura de un vaso de agua, pero también revela el carácter de quienes poseen el pan. Patricia tenía la despensa llena, pero su alma estaba hambrienta, un agujero negro de insatisfacción que ninguna riqueza podía llenar. Era, de hecho, la más miserable de las criaturas, alimentándose de las apariencias y muriendo de inanición espiritual. Yo, incluso con el estómago vacío en la habitación oscura, mantuve mi esencia nutrida por la certeza de quién era. La verdadera pobreza no es la falta de dinero, es la incapacidad de sentir empatía, es la sequedad de quienes miran a los demás y solo ven un paso o un obstáculo. Gané no porque recuperé mis posesiones, sino porque me negué a ser como ella. Me negué a dejar que su crueldad me arrebatara la capacidad de nutrirme. El viejo horno industrial permanece en el centro de todo, ahora limpio y pulido, como un general retirado que exhibe con orgullo sus cicatrices. Ya no es solo una máquina, es mi cómplice, mi caja fuerte, mi salvador. A veces, paso la mano por su fría puerta de hierro y siento una profunda gratitud por su robustez. Guardó mi secreto cuando no tenía voz y rugió la verdad cuando necesitaba un grito. Me enseñó que a veces hay que subir la temperatura y soportar la presión para que la verdad salga a la luz y la máscara se derrita. Permanecerá allí, horneando los pasteles de cumpleaños que mis nuevos invitados nunca tuvieron, testigo silencioso de que la justicia puede tardar y llegar cubierta de hollín, pero, cuando lo hace, tiene el inconfundible sabor de la libertad
ganada con esfuerzo. Ahora suena el timbre. Es la primera residente que llega. Traída por el doctor Conja, oigo voces tímidas en el pasillo, los pasos inseguros de alguien que espera el rechazo. Me limpio las manos en el delantal, me acomodo el pelo blanco y camino hacia la puerta con una sonrisa que no me cabe en la cara. No soy la vieja loca, no soy la viuda triste, soy doña Alcira, la cocinera, la matriarca, la guardiana. El olor a café recién hecho y pan de maíz llena el pasillo. Un abrazo olfativo que dice, ya estás a salvo. Incluso, antes de que diga una palabra, abro la puerta y veo cómo el miedo en los ojos de la recién llegada se transforma en esperanza. Extiendo la mano, firme y cálida, pase, digo, con la voz entrecortada por la felicidad. La cena está servida, y en esta casa nadie volverá a acostarse con hambre.